Bueno, buenas noches para todos, apreciados participantes del diplomado. Hoy en nuestra sala nos acompaña el ingeniero Mauricio Garibello. El ingeniero Mauricio es egresado unadista, él también es de la familia de la UNAD. Mm, lo conozco hace varios años ya, un excelente ingeniero. En este momento, pues el ingeniero Mauricio tiene su propio emprendimiento precisamente en la parte de software. Por eso me pareció interesante que él les comentara a ustedes cómo ha sido todo su proceso y cómo llegó a la idea de emprender. Entonces, buenas noches, ingeniero, bienvenido. Queremos escuchar tu historia. Hola, buenas noches a todos. ¿Puedo compartir mi pantalla? ¿Sí? Está deshabilitado. Ya te di la opción. Listo. Listo. Deben estar viendo una pantalla como naranja, ¿sí? Sí, ya la estamos viendo. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Mauricio Garibello, soy ingeniero de sistemas de la UNAD. Me gradué en el año 2017 y pues digamos desde que tenía 20 años pues estaba muy interesado por la tecnología. Y pues esta presentación es basada como tal basada en mi experiencia desde hace 20 años y cómo todo lo que he trabajado, he venido haciendo, pues me ha llevado hoy a crear una empresa de desarrollo de software. Entonces, inicialmente pues yo inicié a estudiar ingeniería de sistemas en el año 2001. En esa época pues yo estudié en otra universidad, estudié en la CUN. Allí fue donde empecé porque pues siempre me interesé por computadoras, por los programas. Pues en el año 2001 pues aún no existían las redes sociales, muy pocas personas tenían celular, ¿sí? Hasta ahora pues estaba empezando como el auge de la tecnología. Eh, en esa época pues tuve problemas económicos y por lo tal no pude continuar la universidad, ¿sí? Por pagos atrasados, falta de apoyo, ¿sí? No tuve una forma como de continuar como tal mis estudios, pero pues eso pues como tal no era un impedimento pues para seguir estudiando y seguir digamos como aprendiendo temas de tecnología. Entonces empecé a buscar otras opciones, busqué cómo poder estudiar una carrera técnica, ¿sí? Porque una ingeniería pues ya era un poco más costosa. Entré a un instituto en el cual pues hice como un estudio técnico en sistemas y mantenimiento de computadores. En ese instituto pues aprendí también temas de programación, en ese instituto aprendí a digitar, aprendí a manejar las herramientas de Office, Excel, Word, PowerPoint. Fueron 3 años pues de aprendizaje porque pues en ese momento no podía costearme como tal la universidad para hacer una ingeniería. También busqué otras opciones, ya digamos en mis trabajos pues necesitaba también buscar maneras de mejorar digamos las cosas o los procesos en los lugares donde trabajaba. Yo desde el año 2000 siempre había trabajado en el sector salud, ¿sí? Yo empecé trabajando en el Hospital San José, Bogotá, luego trabajé en otras clínicas, hospitales. Y pues digamos en todas estas empresas pues trabajaba como en el área administrativa y siempre se necesitaba alguien que supiera de sistemas, de Excel, del manejo de todas esas herramientas de bases de datos. Entonces encontré plataformas en las cuales podía también estudiar sin tener que pagar. Entonces en estas estaban Miriada X, EDX, Udemy, ¿sí? Y en estas pues empecé a aprender de manera autodidacta a programar. En el año más o menos 2005-2006 realicé ya mi primera aplicación, la hice en Access y la hice para mejorar un proceso interno que manejaban en la empresa en donde yo trabajaba y ese proceso todo lo hacían con hojas de cálculo, hojas de Excel. Entonces lo que yo hice fue mejorar ese proceso y creé una aplicación en Access. La compartí, digamos, en esa empresa en donde yo trabajaba
pero esa aplicación la trabajaba para hacer, digamos, mis tareas diarias, ¿sí? Las demás personas, pues si ellos trabajaban en sus Exceles normales. Yo lo hacía era para mejorar y facilitar en mi trabajo. Esa aplicación, pues resulta que el gerente de esa empresa, pues me dijo que cómo hacíamos para que esa aplicación la pudiéramos implementar en las demás sedes y, y de qué manera pues podía capacitarlos a ellos para que ellos también la usaran, porque pues sí facilitaba, mejoraba los tiempos, los informes se generaban muy rápido, sí, o sea, todo el proceso como tal mejoraba en las tres sedes. Y pues en esa época yo no sabía cómo cobrar, ¿sí? Que digamos, si aquí hay alguno que le guste la programación, tenga aplicaciones, el tema de cobrar es como lo más complicado y lo más difícil de medir. Entonces, en esa época, un profesor mío, pues yo le pedí el consejo de cómo podía cobrar ese desarrollo, pues yo le mostré lo que yo había hecho, era algo muy empírico. Yo cobré 800.000 pesos en esa época, ¿sí? Más como el 2005-2006 fue eso. Nunca firmé un contrato, nunca firmé un contrato, lo instalé en las tres sedes, pues yo estaba contento porque todo el mundo utilizaba algo que yo había hecho. Resulta que pasó el tiempo y pues en esa empresa pues nunca me pagaron el desarrollo. Ellos lo que hicieron fue coger eso que yo había hecho en Access, que pues es una herramienta de Office. Le pagaron a un programador, a un ingeniero. Yo en esa época era técnico. Le pagaron a un ingeniero para que él desarrollara la solución en Visual Fox, ¿sí? Que es un lenguaje que creo que hoy en día ya ni se usa. Ellos desarrollaron esa aplicación, nunca me la pagaron y lo que yo hice, pues ellos lo que hicieron fue ingeniería inversa. Entonces, yo como nunca, un consejo acá importante es que todas las negociaciones que vayan a hacer, cuando alguien les pida hacer una página web, alguien les pida hacer, no sé, algo de lo que ustedes estudiaron, siempre que hay que hacer un contrato por escrito. Siempre debe estar por escrito porque eso, las temas de palabra, pues se puede prestar para uno perder tiempo y perder pues oportunidades. Eh, Siempre hay aprender que tenemos que aprender a decir que no, ¿sí? Aunque nosotros tengamos los conocimientos, nosotros podamos hacer muchas cosas que, digamos, aprendamos en la universidad, siempre pues uno tiene que mirar con qué personas puede trabajar y con qué no, y a qué se puede comprometer y a qué no se debe comprometer. Entonces, ese es un tema de negociación que, digamos, si van a crear empresa, pues es muy importante. No siempre decirle sí a todo, porque pues hay veces uno o no dispone del tiempo o no dispone de los conocimientos o del personal. Ya digamos, después de unos años, esto ya fue en el año 2008, tuve la oportunidad, yo trabajaba en Famisanar EPS y trabajaba en un cargo operativo, en donde pues tenía que hacer una revisión de unas facturas y hacía eso, pero pues yo siempre se trabajaba mucho en Excel y yo en ese momento pues yo sabía programar cosas en Access. Entonces yo empecé a desarrollar soluciones en Access para mejorar los procesos de mi trabajo en esta empresa. Luego de 2 años, o sea, ya en el año 2000, no fue como año y medio, 2009, a finales del 2009, se me presentó mi primera oportunidad para trabajar en desarrollo de software, o sea, ya como tal en una empresa en donde se compartiera con este tipo de profesionales. Y mi primer trabajo fue como analista de pruebas o analista funcional o tester, ¿sí? Pues allí, digamos, yo ya había hecho mis programitas, pero era pues de una manera empírica, pues ya empecé a trabajar con ingenieros, eh, trabajé un año y ya después de ese año se me dio pues como tal la oportunidad de volver a empezar a estudiar. Yo inicié en la UNAD en el año 2010. ¿Sí? Lo hice en la UNAD porque pues en ese momento no tenía pues como tal el tiempo, porque pues trabajaba de 7 de la mañana a 5:30 de la tarde y el desplazamiento a una universidad pues siempre es demorado. Entonces lo hice más que todo también porque lo podía hacer, podía programar el tiempo, podía hacerlo desde la casa, podía programar los horarios
en la universidad para ir a las clases prácticas, para ver física, para ir a las prácticas de laboratorio de programación y demás. Entonces en el 2010 entré a estudiar y en el 2016, ahí ya me voy a saltar una parte, en el 2016 renuncié y ya creé como tal la empresa. En el 2016, pues crear una empresa es muy fácil. Es solo ir a Cámara de Comercio, colocar un nombre, pagar un impuesto ahí pequeño, de acuerdo a lo que uno quiera como tal, darle valor a esa empresa. Y ya, crearla es lo más fácil. Ya cuando uno empieza a facturar, pues por todo se paga impuestos. Entonces aquí, bueno, viene la parte de la universidad, el tema de la flexibilidad horaria. Hubo un error que yo cometí. Yo entré en el 2010, pero me gradué en el 2017. Eso fue, pues, eso fue culpa mía, porque pues yo empecé, como tenía tanta flexibilidad, en algunos semestres pues no incluía materias, o aplazaba, o un semestre estudiaba, el otro no estudiaba. Entonces, ese fue pues, el problema, o sea, de no haberme graduado antes, porque perdí oportunidades por no tener el título. Sí, durante este trabajo, pues sí tuve oportunidades de cambiar, pero no lo hice porque pues no tenía como tal el título. En el año 2010, en el 2015, a finales del 2015, tuve una oportunidad para manejar un proyecto como director de sistemas. ¿Sí? Yo aún no me había graduado, eso fue antes de crear la empresa porque es un tema corto de 6 meses, en donde tuve que aplicar todo lo que había visto en la universidad. En esta empresa apliqué temas de conexión de computadores, redes, tuve que armar una red completa para 300 empleados, tuve que crear una aplicación para el manejo de información de 300 empleados. O sea, hice programación, hice de mantenimiento, hice de redes, hice de todo en este trabajo que fueron como unos 8 meses de trabajo duro. Y después de eso, pues ya creé como tal la empresa. Ya en el 2017, a finales del 2015-16, empecé como tal a trabajar mi proyecto de grado. Como tal, yo quería hacer una aplicación web para consultorios médicos. Y ahí fue como una desilusión que tuve porque pues mi idea es algo como lo que tengo más o menos desarrollado a hoy y en mi proyecto de grado, el tutor que tuve para esto, pues él dijo que eso no, que me la rechazó porque para él no era un proyecto de ingeniería, ¿sí? Que porque pues aplicaciones para médicos existían ya muchas, que, o sea, en sí, para la persona que tenía que evaluar eso, para él creía que eso ya todo estaba solucionado en el entorno de la salud. La aplicación era más o menos, tú desde el celular tenías digamos, uno se siente enfermo y uno abría una aplicación en el celular, buscaba médicos alrededor, si había un médico disponible, pues él aceptaba la consulta y hacía una videoconsulta, ¿sí? Y eso fue en el año 2015. Y si nos damos cuenta, el año pasado mucha gente tuvo que hacer videoconsultas. Entonces, si yo hubiera podido lograr desarrollar ese proyecto desde esa época, pues hoy sería pues otra historia. Entonces, ese fue mi problema pues para graduarme. Luego hice un diplomado en desarrollo móvil. Yo como tal me especializo en desarrollo web. El desarrollo móvil es algo totalmente diferente. Yo quise entrar en ese campo, perdí ese diplomado para poderme graduar. Luego hice un diplomado en Linux, que se me hizo más fácil. Y también podía optar por una especialización, pero yo lo que hice fue un diplomado para poderme graduar en el año 2017. Aquí pues les muestro una línea de tiempo del proyecto, de mi proyecto personal, que es la empresa se llama Signos. Esta empresa nació en el 2016 con una aplicación que se llama Assestor. Esa aplicación también era para médicos, para administrar todo el tema de consultas médicas, facturación, radicación,
todo lo que, digamos, administrativamente maneja un médico, o sea, toda mi experiencia en clínicas, en hospitales, en EPS, la vine a plasmar acá para, digamos, solucionarle un problema a los médicos, porque actualmente en Bogotá muchos médicos manejan su facturación en papel, a mano, manejan mucho soporte, muchas planillas, sí, todo el tema es muy manual. Y pues mi idea con esta aplicación era como digitalizar todo este proceso. Ese proceso lo hice con otra empresa, me asocié con una empresa que era la que daba como tal el financiamiento para poder desarrollar ese producto. Ellos se comprometían a hacer el tema de marketing, que es el tema como más difícil también, el tema de vender. Y a la final pues quedamos con un cliente y ese proyecto fracasó. Eh, Se perdió prácticamente, duré casi un año sin recibir ingresos. Entonces tuve que dejar ese proyecto a un lado y eso fue entre el 2016 y 2017. En el 2018 ya me había obligado a buscar empleo, pero pues ya en el 2018 ya tenía el título, ya se me hacía un poco más fácil. Me rechazaron de varias empresas por estar reportado en data crédito. Pues imagínense un año sin recibir ingresos. Tuve pues muchas dificultades y pues, por ejemplo, en Servientrega no pude entrar a trabajar en Servientrega porque no, o sea, porque tenía un reporte negativo. Eso fue en el 2018, resulté trabajando en una empresa de desarrollo de software, en el cual desarrollamos una aplicación de contabilidad para el sector salud también. Pero ya en ese momento yo, como ya había intentado lo de la empresa, pues aunque no me hubiera funcionado, yo dije, eso fue en el diciembre del 2018, y yo quise renunciar, o sea, yo dije, ahorré pues una plata para volver a emprender, o sea, volver a sacar adelante la empresa Signos, y se me presentó una oportunidad de crear un nuevo negocio. Entonces, ese nuevo negocio era una aplicación también para el sector salud, para manejar, para gestionar todo el tema de medicamentos no POS. Entonces, en el enero del 2019 inicia el proyecto SADOR IPS. Ese proyecto SADOR IPS pues también contó con algún tema de financiamiento, de financiación. Estuve también en talleres de emprendimiento en Compensar EPS, en Compensar en la Bolsa de Empleo, perdón. Estuve en varias capacitaciones con el CESA, desarrollando el modelo de negocio, cómo debería definir la arquitectura, me hice partner de AWS, me hice partner de Google, me hice partner de Microsoft, en donde pues ellos empiezan a abrirme las puertas a todas las plataformas de nube para poder yo implementar mi proyecto y que no saliera tan costoso. Ese SADOR IPS pues lo desarrollé con tecnología, una parte está en PHP, que es el backend, el frontend está en Angular JS, la base de datos está en MySQL y todo está en la nube de Amazon. Todo este proyecto, ya después de tener desarrollada una primera versión, o sea, mi primer mínimo producto viable, empecé ya a venderlo y tuve que pues, ir a varias ciudades de Colombia. Ese producto lo utilizan clínicas y hospitales a nivel nacional. Ya hoy en día tengo clientes en Santa Marta, en Pasto, tengo en Bogotá, Montería, Valledupar, ¿sí? Hoy actualmente esa aplicación tiene 12 clientes. Después de esa primera versión que salió en el 2019, en el 2020, apenas empezó la pandemia, me asocié con otra empresa, la cual ellos estaban buscando esta solución y nació la necesidad de crear SADOR EPS. SADOR IPS es una versión para clínicas y hospitales y SADOR EPS es una versión que inició en el 2020 para EPS. Hoy en día ya estamos con la EPS más grande del país haciendo pruebas de concepto y una aplicación DENEP que se llama, que esta aplicación es más que todo para manejar los procesos de facturación. Entonces actualmente estamos trabajando en esos dos grandes proyectos, ya
he tenido pues ya personas, empleados, ¿sí? También he tenido estudiantes de universidad haciendo sus prácticas en la empresa. He tenido ya personas bajo contrato programando. Actualmente hay una persona trabajando tiempo completo en los temas de soporte de esta aplicación, soporte de clientes, porque son 12 clientes más la EPS. Y, y ya pues en este momento pues me encuentro estudiando temas de, me estoy buscando certificar en la nube, pues para seguir desarrollando y utilizando toda la tecnología que está disponible para desarrollar productos y seguirlos vendiendo. Entonces más o menos esa como tal es mi experiencia de estudiante, de cómo empecé a apasionarme como por la ingeniería, por el desarrollo de software y actualmente pues por crear empresa. Actualmente estoy en un proyecto con otra empresa desarrollando una aplicación esto ya es aparte, esto no es con mi empresa, estamos desarrollando una aplicación que genera alertas a médicos para pacientes que posiblemente puedan tener cáncer o enfermedades de difícil manejo. ¿Sí? Entonces es un sistema que valida cierta información, se crean los algoritmos y cuando el médico está en consulta le puede generar una alerta y le puede empezar a guiar a un paciente por algún digamos, una ruta deseada para que la enfermedad o sea, se pueda controlar a tiempo. ¿Sí? Entonces, esa como tal es mi presentación. No sé si tengan preguntas, Patricia. Bueno, no sé aquí de nuestros participantes del público, alguna pregunta que le quieran hacer al ingeniero Mauricio, mire que también es una vista como nosotros, de pronto ustedes tengan muchas dudas. Mientras ellos van pensando, Inge Mauricio, ¿en qué momento tú decides ser emprendedor? ¿Cómo sabe uno que quiere ser emprendedor? Porque pues tenías todo tu proceso de estudio, de trabajo, tenías un trabajo donde pues de alguna manera era un trabajo estable. ¿En qué momento decides? ¿Y por qué decides ser emprendedor? Porque pues siempre cuando estuve en las empresas que estuve trabajando, siempre trataba de cambiar las cosas de cómo estaban, o sea, siempre traté como de mejorar o como de criticar mucho cómo se hacían las cosas y trataba de hacerlas a mi manera, pues obviamente para mejorar, ¿sí? Y cuando hice el primer experimento de hacerlo por mí mismo, crear mi propia aplicación, crear la propia empresa y ver que pues sí podía, digamos, generar ingresos de esa manera, pues eso fue lo que me impulsó, porque desde que siempre que trabajé, siempre en todas las empresas donde trabajé, siempre dejé algo que se pudiera usar y que mejoraba algún proceso administrativo más que todo. Sí, claro. Aquí Héctor nos dice que él cree que en este caso pues sirvió bastante que tú estuvieras en el medio de la salud porque conocías el modelo de negocio. Eso es algo muy importante cuando en cualquier rol de sistema, ¿cierto? Conocer bien el modelo de negocio. ¿Por qué, Inge Mauricio? Sí, digamos, pues se me tocó, pues mi experiencia empezó en un hospital en el año 2020. 2020 no, 2001. Y de, trabajé en hospitales, en clínicas, en EPS, en empresas que trabajaban para hospitales. Entonces, claro, creé como una fortaleza en el conocimiento del negocio que pues hoy en día pues todo ese conocimiento lo aplico para los temas que desarrollo, ¿sí? No sé, el único que tuve así como por fuera de salud fue el tema de la aplicación contable que hice, aunque era una aplicación para el sector salud, pero eran más temas de contabilidad. Entonces, el tema de la experiencia en el negocio sí es muy importante para desarrollar productos de software, ¿sí? Sí, además que es muy importante en cualquiera de las etapas de desarrollo conocer muy bien el negocio. Si soy analista de sistemas, debo entender muy bien qué es el sistema o cómo es el sistema que voy a diseñar. Si incluso pues soy el analista funcional también para saber cuáles reglas de negocio debo probar, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Inge Mauricio, yo conocí aquí apreciados estudiantes al Inge Mauricio
cuando era analista funcional y luego programador. Cuando era analista funcional era el terror del grupo de programación, porque él no dejaba escapar errores. Entonces los programadores decían, ¿con quién le tocó? Con Destroyer, con Terminator. Bueno, ese era siempre el ingeniero Mauricio Garibello. Inge Mauricio, cuando se está en la parte de pruebas, ¿qué competencias debo tener si me quiero especializar en la parte de pruebas de software? Pues en pruebas es muy importante, o sea, pruebas es como el mejor cargo que uno puede tener cuando uno inicia en el tema del desarrollo de software, porque uno en pruebas conoce desde la documentación de lo que quiere el cliente hasta cómo debe funcionar la aplicación al final. Entonces, uno ahí en pruebas, el tema es, conoce de bases de datos, conoce cómo, digamos, están estructuradas, digamos, las tablas, cómo va a estar estructurado, digamos, el proyecto, cómo se debería visualizar. Entonces, estando en el área de las pruebas, uno puede ya, digamos, si es principiante, puede uno orientarse a sobre lo que a uno le gusta, ¿sí? Porque hoy en día el desarrollo está siempre segmentado, entonces hay el que se especializa en base de datos, hay el que se especializa en backend, hay el que se especializa en redes, en frontend, entonces el tema de las pruebas es entrar a ese mundo, empezar a conocer, pues a la final el trabajo en pruebas no es muy complejo, no es complicado, es solo asimilar qué debería ser una aplicación, cuál es su función, cómo debería funcionar y uno se puede empapar de todo. Y ya más adelante puede especializarse en cualquiera de las ramas del desarrollo de software. Inge, ¿cómo es esa transición de pruebas a desarrollo? Porque un día tú dejaste pruebas y te fuiste al mundo del desarrollo y empezaste a programar. Ah, bueno, por eso mismo, porque digamos en pruebas aprendí un poquito de bases de datos, aprendí un poquito de código, aprendí, sí, o sea, aprendí de manera en una empresa grande cómo se estructuraba un proyecto. Entonces, eso me llevó a hacerlo por mí mismo. Entonces, digamos, la primera aplicación yo empecé, creé la base de datos, creé mi modelo entidad-relación, luego lo empecé a conectar con, lo primero que hice fue en PHP, eso lo hice en la universidad, yo hice un proyecto en la universidad que era, lo hice en PHP y era para registrar computadores o elementos de cómputo cuando le revisan a uno en la entrada. Es un proyecto que hice en la universidad, eso lo hice en PHP. Y pues ya es aventurarse, hacerlo por uno mismo, hacerlo funcionar, montarlo en un servidor y mirar que todo funciona. Eso pues como tal siempre es lo que a mí me ha gustado. Actualmente cuando trabajo en un proyecto es como, no sé, es como magia. Yo le digo, cuando ya hablo con mis compañeros de trabajo, yo le digo hacer la magia, ¿sí? Cuando vemos ya una pantalla funcionando. Sí, además que yo siempre me acuerdo de ver al ingeniero Mauricio allá con PHP y con la base de MySQL y me voy a inventar esto y voy a hacer el proyecto de la vida, siempre nos decía. Cami, tienes la mano levantada, habilita la cámara que veo que tienes una pregunta. Muy buenas noches, profesora Patricia y también Camilo. Muchas gracias por contarnos lo que nos ha mencionado y de hecho pues comparto un poquito con lo, por ejemplo, la parte de base de datos. Yo he estado también trabajando con eso también por mi cuenta y por supuesto al principio me tomaba mucho tiempo, mucho trabajo, me parecía difícil, pero ya después, ya como que empecé a cogerle el tiro, por decirlo de alguna manera, y ya he ido aprendiendo y voy mejorando en cómo organizar los elementos que lleva una base de datos y lo que usted menciona, de experimentar, de ensayar, prueba y error. Pues eso pues le comento tanto a la profesora Patricia como a Camilo.
Ok, sí. Yo cuando, me acuerdo mucho cuando yo empecé a ver bases de datos en el trabajo, pues era algo muy nuevo para mí, ¿sí? Porque en Access es como un Excel que uno puede pues manipular de ciertas maneras. Y cuando empecé a ver bases de datos en el trabajo, pues yo veía eso y eso me parecía súper difícil. Y, y a la par, pues también tenía clases de bases de datos en la universidad y me costaba mucho hacer un select, me costaba mucho colocarle condiciones a una consulta. Pero actualmente ya el éxito de esta carrera es la práctica, es practicar mucho. Sí, correcto. Y eso es lo que me ha tocado hacer a mí. Siempre al principio muy difícil, complicado para mí. También hasta pidiendo ayuda a quien me pudiera colaborar, pero bueno, después de leer, de practicar y hacer una y otra vez el proceso y con mucho esfuerzo, con caso de las bases de datos, pues lo he ido logrando, sí, y me identifico mucho con lo que mencionas. Entonces, pues creo que sí, es muy cierto lo que nos has mencionado. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Luis Ok. nos dice, Luis Montañez, aunque pudiste haber habilitado micrófono, Luis. Dice por acá, Inge Mauricio, los que queremos entrar al mundo de la programación, ¿cuáles son los entornos de desarrollo de mayor demanda? ¿Dónde se Eh, necesitan programadores en lo que tú has visto? bueno, les voy a contar una experiencia y una anécdota. Yo pues tenía conocimientos en PHP, Access, bases de datos en Oracle, pero cuando entré al trabajo este que conseguí, ellos trabajaban con JavaScript, ¿sí? Actualmente JavaScript está muy solicitado, JavaScript como tal y sus frameworks para frontend, Angular JS, React.js y Vue.js, ¿sí? Para tema de frontend en aplicaciones web. Y para backend también Node.js, que es muy usado actualmente y es muy solicitado. Cuando yo empecé a aprender JavaScript, o sea, empecé a trabajar con Angular JS, un día yo salí del trabajo y me puse a llorar porque no entendía nada, o sea, yo veía una pantalla negra llena de números y códigos y yo decía, o sea, no, o sea, sentía una impotencia terrible de no entender qué era lo que, cómo funcionaba eso. Entonces, eh, me pasó lo mismo con las bases de datos, ¿sí? Ya entraba como tal a otro mundo. Ahorita sí les recomendaría mucho estudiar JavaScript, tanto para frontend como backend, aprender todas las bases de HTML, CSS, JavaScript, saber de bases de datos, por lo menos saber hacer una consulta, saber hacer un update, o sea, hacer un CRUD completo es muy importante porque hace, lo más importante de todo, que este es un consejo, es aprender inglés. Yo no sé inglés y hace un mes, 2 meses me llamaron de una multinacional a ofrecerme un sueldo de, pues por mi experiencia y eso, que más o menos tengo 12 años de experiencia, un sueldo de 15 millones de pesos. Y por no hablar inglés o no poder comunicarme en inglés, pues no pude aplicar. Entonces, muy importante dedicarle tiempo al inglés para entrar como desarrollador de software, aunque lo anterior está muy bien, aprender HTML, CSS, JavaScript, aprender un framework, si pueden aprender Angular, es súper fácil, ya después ya lo aprendí, es súper fácil de manejar. En internet hay muchos tutoriales, hay cursos en línea. eh, yo me iría por ese lado. Y si quieren ya como un tema de analítica de datos o irse por otra rama más hacia el análisis de datos, pues aprender Python y también pues tecnologías en la nube, como Amazon, Google, Microsoft, con Azure y ya.
Bueno, otra pregunta por aquí que tengan nuestros participantes. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios, sugerencias? Wow, ingeniero, algo que quieran decirle aquí al ingeniero Mauricio. Inge, mientras aquí nuestros participantes van pensando, un mensaje para todos los que en algún momento han pensado, ah, nunca voy a terminar mi carrera en la UNAD, yo lo veo difícil, ¿será que cuando salga sí voy a poder trabajar en sistemas? Yo nunca he podido trabajar en esta área. Como ese mensaje de motivación, que sí Sí, podemos pues yo nosotros sí, los unadistas. yo entiendo mucho todo el tema de estudiar virtual. Es muy difícil. Es muy difícil estudiar virtual porque pues todo a la final depende del tiempo que uno dedique. Como yo les empecé la presentación, yo inicié estudiando en el 2001 y terminé graduándome como ingeniero en el 2017. Sí, entonces fueron muchos años de caídas, de cosas de no poder continuar, ya sea por temas familiares, económicos, pero pues si uno tiene la oportunidad de estudiar y en estos momentos que uno puede estudiar desde la casa, es dedicarle tiempo, mirar cómo sacarle pues, como tal tiempo al estudio, mirar en qué especializarse y, y si no es el hecho de emprender una empresa, porque emprender una empresa en Colombia es muy difícil, es súper complicado. Trabajar en una empresa en el entorno de la tecnología en este momento, en esta época, es muy bueno, ¿sí? Independientemente por el área que se vayan. Como les acabé de decir, me llamaron de una startup, una fintech, es una aplicación para financiera. Ofrecen sueldos de 10 millones en adelante. Y en muchas de estas empresas, pues, eh, se enfocan mucho en las habilidades de las personas, ¿sí? No tanto si tienen muchos estudios, pueden terminar su ingeniería tranquilos, pero siempre hay que seguir estudiando. O sea, siempre hay que estudiar, siempre hay que seguirse capacitando porque todo está cambiando. Cosas que yo aprendí en la universidad hace 7 años, hoy en día ya no funcionan igual. Entonces, terminar la universidad, el título les va a ayudar muchísimo, que siempre lo solicitan en muchas empresas, más que todo en las empresas grandes se solicitan el título de ingeniero, tecnólogo, y de ahí para allá, pues sí es tratar de seguir capacitándose, haciendo cursos online, haciendo certificaciones. En el mundo de la tecnología, digamos, ustedes, aparte de tener su título profesional, pueden hacer certificaciones internacionales. Por ejemplo, pueden empezar a mirar la nube de Amazon y decir, quiero ser especialista en bases de datos y especializarse en esos temas. Pueden conseguir trabajo aquí en Colombia o en otros países, pero el secreto está es en practicar mucho y nunca parar de estudiar. Es una carrera en donde siempre hay que estar estudiando. Muchísimas gracias, Inge Mauricio, por tu tiempo, por este espacio que nos dedicas y por esta historia de vida tan chévere que nos compartes. Esto pues seguramente ha motivado a muchos a seguir adelante, a continuar con entusiasmo pues sus estudios. Algunos continuarán en la ingeniería, pero pues en todos nos has generado como esa inquietud y esa semillita de lo bonito que es la carrera de sistemas y de estar en continuo aprendizaje. Ay, Bresman nos quiere decir algo. Bresman, habilita la cámara, profe, porque no estamos viendo. Me ven bien, ¿cierto? Sí, sí, sí. Dice, disculpe, estoy en un lugar muy reducido y no puedo dar más amplitud para mis señas. Buenas noches. Bienvenido, Mauricio y profesora Patricia. Eh,
Ok, en cuanto al desarrollo de software, pues me ha parecido muy interesante su experiencia que pues, ha comentado y sobre la importancia de conocer diferentes programas, incluso de certificarse y toda esa experiencia que nos ha comentado hoy. Me ha parecido pues interesante, aunque veo pues que se requiere por supuesto bastante esfuerzo para poder dominar todos estos tipos de lenguajes que hay dentro de la ingeniería de sistemas. Y por supuesto, pues requiere de programas y procesos adecuados para poderlos llevar. Ah, ok. En el caso de Python o Python, el lenguaje, como en el caso de que tiene pues expresiones o palabras en inglés, pues normalmente aquí en Colombia aprendemos es solamente en español, entonces, o aprendemos a leer y a escribir ese solamente en español, entonces cuando yo empecé con Python, a mí me parecía bastante difícil porque pues tras que no conozco o no conocía muchas palabras básicas del inglés, eh, no podía al principio. Entonces, en mi caso, yo empecé a buscar tutoriales, a buscar hasta en YouTube, empezaba a seguir esos procesos que yo veía ahí y no me funcionaban. Y por supuesto, tenía algunos problemas con algunas líneas de comandos y con ayuda de algunos tutores que me pudieron explicar cómo era la línea de finales de comando y a veces mi error era un punto, una coma, los condicionales, el uso de los condicionales y por supuesto el conocer el vocabulario en inglés me facilitó ya conocer cuál era el proceso para pues, la adecuada utilización de los algoritmos y siempre me tocaba pues repetir y había momentos en que yo quería ya hasta tirar la toalla, pero bueno, continué y pude hacerlo hasta que ya empecé finalmente a comprender y me empezó a funcionar lo que yo escribía en Python. Y de hecho, hasta en mi trabajo en Corona, ya me han empezado a utilizar o a pedir que haga algunas cosas. Al principio me daba miedo y yo decía, no, pero es que yo no sé. Y decía, no, venga, nos tiene que ayudar. Miren, tenemos esta dificultad, tenemos este problema de hecho, con algunos programas que utilizan allí, no nos quiere funcionar. Y entonces yo empecé a analizarlos, empecé a ver y eran pues al principio unos lenguajes que no conocía, pero ya he empezado a meterle la mano y me ha parecido muy interesante la experiencia. Sí, perfecto. Yo creo que a Linge y Mauricio y a mí nos ha pasado lo mismo y a todos los que estamos en esta sala. Cuando estamos empezando a programar y nos encontramos con el primer lenguaje, las instrucciones están en inglés y todos hemos pensado, ¿por qué no estarán en español? Por ejemplo, cuando uno se enfrenta a un for, a un while, pues claro que para el que sea, no sé, de habla inglesa, un nativo, pues para ellos va a ser más fácil, ¿cierto, Inge y Mauricio? ¿O quién no ha quedado sufriendo por una coma, por un punto y coma? Esos son los errores que siempre nos pasan empezando, a todos nos han pasado. Sí, sí, De- sí, a mí me ha pasado y yo he tenido hasta un día perdido por no encontrar un espacio o una coma y el tema de después de que uno, que eso fue algo que tampoco comenté, después de que uno empieza a conocer un lenguaje, ya sea Python, JavaScript, alguno de esos, ya cuando uno empieza a mirar otro, ya es mucho más fácil. Ya obviamente se escribe diferente, pero uno entiende qué está queriendo hacer el programa o la instrucción que uno vaya a leer. Entonces uno podría empezar con Python, pasarse a JavaScript. Y el tema de los errores, siempre van a haber errores. Uno puede quedarse con los errores horas o días. Y lo mejor para eso siempre es levantarse, ir a darse una vuelta, volver, leer otra vez el código y continuar. Y no rendirse porque pues a veces sí es muy frustrante no encontrar las fallas, pero se pueden encontrar y eso sería como pues la recomendación. Sí, yo quisiera añadir algo breve aquí y qué pena que
De pronto les estoy tomando mucho de su tiempo. Solamente un poquito. Yo ya he ido mejorando más con el inglés. Puedo entenderlo, pero, eh, por ejemplo, ya para programar, WHILE, while, no sé si es un programa, ¿sí? Es una Dice, instrucción. esta es una instrucción, ok, dice, mientras, digamos, para utilizar eso con, ya al principio no podía ver la relación, me confundía muchísimo. Ok, ok, sí, perdón, yo me confundí. Sigue hablando de Python, entonces, eh, y entonces ya pues al principio cuando empezaba a utilizar los comandos, pues como les mencionaba, era muy difícil, pero ya después ya se empezó a facilitar más y empecé a comprender, utilicé diccionario, empecé a utilizar diccionario para poder al menos entender el sentido básico de las palabras, ¿sí? Entonces, fue como el segundo idioma ahí que empecé a utilizar hasta que pude empezar a hacer como la conceptualización y entender qué era lo que estaba sucediendo a nivel de código. Pues eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Bresman. Inge Mauricio Diego tiene aquí un mensaje muy bonito. Me hubiera gustado escucharlo de tu voz, Diego. Habilita micrófono si quieres. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Bueno, a ver, yo me coloco también la cámara acá, que estoy sentado en la cama y da como pena, pero bueno. No, tranquilo. No, la verdad me gustó mucho escuchar como esa historia de vida porque me siento como muy identificado. También he estado mucho tiempo entre aplazar, entre tomar. De hecho, programar es una de las cosas que más susto me da. Empiezo y me enredo. Como que claudico, ahorita tengo un montón de cursos ahí como empezados, el tema del inglés que decías ahorita es creo que fundamental y también tengo por ahí una cosa de inglés como parada y estaba como desmotivado, de hecho con la profe le dije en estos días que tenía algunas dificultades que por eso había estado como tan aplazado, tan enredado con el curso que estoy viendo, pero esa historia de vida me animó mucho, o sea, de verdad que llegó como justo en el momento en que la necesitaba porque estaba como a punto de claudicar muchas cosas, como de rendirme, como de decir, ya no, ya no aguanta. Precisamente también estoy trabajando en una IPS, en algo de salud, pues en el área de sistemas. Y también he querido como hacer algo diferente, como en la parte de sistemas, pero me sentía como maniatado, como desmotivado y no sé, estas historias de vida sirven mucho porque uno muchas veces escucha algo uno que el ingeniero no sé qué, que el ingeniero tal cosa, pero uno no ve pues todo el camino que tuvo que recorrer para llegar a donde está y que todavía, como decías ahorita, esto es algo que uno tiene que estar ahí, dele y dele y dele, actualizándose, aprendiendo mucho de forma autodidáctica. Y bueno, pues a mí esa pandemia me sirvió para aprender muchas cosas que tenía pues atrasadas. De hecho, les cuento que yo tengo esa tecnología, estoy teniendo tecnología en sistemas de la UNAD que ya no existe, ya se llama tecnología en desarrollo de software. Y el semestre pasado, o sea, este semestre fui a la universidad y me dijeron, no, ya no existe. Te faltan 2 materias y el diplomado, pero ya no lo puedes hacer. Te toca
pasarte a otra materia, a otra tecnología y hacer muchas más materias. Y yo, no, pero por favor, me faltan 2 materias y el diplomado, ¿qué podemos hacer? Entonces, listo, es la última oportunidad que tienes. Te vamos a dar la última oportunidad. Y la verdad ha sido muy difícil porque fue un semestre que no pensé que iba a tener tantas dificultades. Pero con esa historia de vida creo que me animo y voy a dar lo que me falta en este resto de año para poder terminar bien, para poder continuar. Y de verdad felicitaciones porque creo que eso da ganas de seguir estudiando, da ganas de esforzarse, da ganas de hacer las cosas. Y bueno, no voy a claudicar con la programación. A mí me gusta mucho el tema de la base de datos. De hecho, tengo un curso, ahorita que hablabas de Udemy, tengo un curso que estaba viendo de base de datos en Udemy muy completo con un argentino y la tengo ahí parada, pero es un tema que siempre me ha gustado. Entonces yo creo que no siempre nos enfocamos por las mismas cosas. Uno tiene que buscar como cuál es el fuerte de uno y enfocarse ahí. Y Exacto. creo que me ayudaste como a aclarar muchas cosas. No pensaba conectarme, no tenía tiempo, dije que no, pero gané, no, a las 7, me dio a las 7, no, ya estoy disponible, me voy a conectar. Y de verdad que muy bacano, de verdad que muy bacano. Y a la profe, muchas gracias por invitarnos a traer estas personas pues, a que nos enseñen estas cosas. Y a ti, Mauricio, muchas gracias por compartirnos tus historias de vida. Ok, Diego. Sí, no, este es un Eh, mensaje que siempre transmite Mauricio, que yo creo que ya lo va a decir. sí, no, pues, o sea, ha sido difícil, digamos, no sé si ya habrán hecho cuentas de cuántos años tengo yo, pero digamos, sí ha sido un camino, pues, difícil, pero no es imposible. La idea es uno enfocarse, todos tenemos problemas, todos de cualquier tipo, ¿sí? Pero pues el tema aquí es continuar, no dejar el estudio, finalizar, o sea, si entró a hacer un curso, a mí me pasa mucho eso, yo tengo muchos cursos iniciados, pero en un momento empiezo como a decir, no, me voy a enfocar y voy a terminarlo. Entonces, me siento a ver bases de datos y no me paro hasta que no tenga la certificación. Actualmente yo pago, no estoy en universidad, pero yo actualmente pago la membresía de una plataforma de educación que se llama Platzi Esa es y buena. es buena y digamos de problemas que tengo en el día a día de mi trabajo, pues yo entro y lo busco ahí, miro ahí está el curso, lo hago, lo termino, me certifico y ya, sí, pero entro y lo hago de una, sí, porque por lo general esos cursos uno no se gasta más de un mes haciéndolo juicioso, sí, dedicarle 1 horita, 2 horitas diarias, depende de lo que uno tenga, o de pronto un sábado, un domingo. A mí pues me gusta mucho estudiar pues en las noches, que no hay tanto ruido, y voy sacando esas cositas. Ya como tal el proyecto que tengo para el otro año es estudiar inglés, que pues sí, la verdad es fundamental, aunque uno lea todo el tiempo documentación en inglés, sí vea que todas las instrucciones son en inglés, al momento de uno ya trabajar o compartir con alguien en otro idioma, a mí se me hace muy difícil. Entonces, ese también es un proyecto adicional a los que uno ya tiene y sí, o sea, para adelante y no rendirse nunca porque sí vale la pena. Estar en el mundo de la tecnología en esta época sí vale mucho la pena y eso va pues de acuerdo a lo que uno estudie, ¿no? Y en lo que uno se especialice. Sí, yo como tal no estoy especializado en nada, sé de muchas cosas un poquito, pero pues con eso ahí medio me defiendo. Al momento de que necesite a alguien que sí sea experto, pues en los mismos trabajos que he tenido, pues ya tengo amigos que son duros en tal cosa, entonces cuando tengo problemas, pues yo ya sé a quién llamar, porque sí hay personas que se especializan en temas específicos y, y eso es lo importante, pues también hacer amigos. En el tema de la tecnología, la verdad, el 99% de las personas son muy buenas personas, las cuales uno se puede apoyar, aprender. Yo a veces doy también cursos, capacitaciones de ciertos temas y pues todo eso le quita a uno tiempo, pero pues a uno puede sacarlo para todo. Entonces, muy bien, Diego, y sí, no deje el estudio, termínelo. Sí. Sí, se lo Y, haré.
Y algo Sale, importante, sale. Diego, que acaba de mencionar el Inge Mauricio, es mantener redes. En este momento en tecnología para nosotros mantener redes de contacto es importante porque seguro tú no lo vas a saber todo. Si te gustó toda la parte de datos, de pronto en un poco tiempo vas a hacer una analista de datos que hay, también hay mucho trabajo, pero no sé, te sucedió alguna cosa y tú entonces ya tienes entre tus redes de contacto, ay, ya sé que fulano sabe tal cosa o fulano me puedo asesorar en tal cosa. Lo que acaba de comentar el Inge Mauricio, hagan redes. O sea, hagan redes de contactos porque así es que nosotros nos mantenemos en tecnología y seguramente nos volvemos a encontrar con compañeros presencial o virtual, pero es importante mantener. Así es. Gracias, profe. Incluso si quieren ahí en mis redes sociales, M. Garibello R, creo que estoy en todas, en Facebook, en Twitter, Instagram. Ahí pues si quieren me pueden escribir también, porque hay veces yo estoy necesitando personas de prácticas para que hagan las prácticas acá. Yo ya he tenido estudiantes haciendo prácticas y a veces también estoy necesitando gente o hay veces por ahí envío enlaces y hago cursos o capacitaciones de temas así muy específicos, que pues eso es lo que también deberían pues hacer, empezar a crear como tal un portafolio. O sea, esto no lo hablé, pero pues digamos, si a ustedes les gusta alguna tecnología, empezar a crear un portafolio de cosas que a ustedes les gustan. Entonces, de pronto les gusta la música y empezar a crear, no sé, una página en donde coloquen posts de música o de programación o de bases de datos o algún tema de su interés y empezar a hacer, eso lo miran hoy en día mucho en las empresas, tener un LinkedIn bien organizado, ¿sí? Con las certificaciones, con los estudios. Entonces también eso es una herramienta que pueden usar pues para el futuro buscar como una mejor opción laboral en tecnología, ¿no? Inge, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta más. Aquí podríamos demorarnos toda la noche, porque el Inge Mauricio tiene muchas historias, pero pues bueno, hoy nos contó concretamente la historia de su vida, que es muy interesante. Gracias, Inge Mauricio, como siempre, por venir, motivarnos, demostrarnos que aquí en la UNA también podemos nosotros. Entonces, esa historia de vida tuya es muy bonita, decir yo soy una arista, mire, sufrí lo que todos ustedes, me demoré en graduar, quise formar empresa, la estoy formando, ya tengo clientes, todas esas historias nos motivan mucho. Muchas gracias por tu tiempo, Inge Mauricio, y muchos éxitos. Listo. No, gracias a ustedes por escucharme y si me quieren contactar ahí pues, me pueden buscar en redes sociales. Bueno, Muchísimas gracias, Inge Mauricio. Ya saben, tomen los datos del Inge Mauricio. Gracias, Inge. chao, gracias. Chao, Inge. Bueno, entonces nosotros vamos a continuar aquí brevemente viendo la entrega final. ¿Listo? Entonces vamos, les voy a compartir acá eh, para contextualizar qué es lo que nos falta en este momento. ¿Listo? Entonces vamos a ver, compartir pantalla, toda mi pantalla. Bien. Bueno, muchachos, en esta parte nosotros ya vamos a ver lo que llamamos métricas de software, ¿listo? Porque ya hicieron ustedes sus casos de prueba, los ejecutaron, vieron que eran exitosos o no eran exitosos los sitios que ustedes probaron. Ahora vamos a hacer las métricas. Las métricas hace referencia a la parte final del proceso de pruebas de software, ¿listo? Esas nos sirven para analizar, por ejemplo, cómo vamos respecto a lo que nosotros dijimos en cronograma, vamos bien, vamos mal, cómo está el objeto que estamos probando. Imagínense ustedes, por ejemplo, algo con muchos errores, pues la calidad está como dudosa, ¿cierto? Si el enfoque que estamos haciendo para las pruebas es adecuado, sea caja negra, caja blanca con usuarios, y la eficacia de las actividades versus los objetivos que nosotros hicimos por allá en la fase 2 cuando estábamos haciendo toda la parte del plan de pruebas de software. Las métricas, en resumen, nos sirven para medir. Eso es una métrica, una medida. Entonces, por ejemplo, una métrica puede ser cuántos casos de prueba nosotros planificamos y cuántos en realidad hicimos. ¿Cuántos ejecutados versus no ejecutados? De pronto no todos se alcanzan a ejecutar. ¿Cuántos fueron exitosos versus los fallidos? La calidad de defectos encontrados versus los corregidos, porque puede ser en un proyecto grande que no todos los defectos se corrijan y entonces pues nos toque liberar en producción, instalar el software con algunos defectos mínimos. ¿Cuál es la tasa de fallos? Por ejemplo, versus los requisitos de usuario,
y las historias de usuario y demás, cuántas pruebas hicimos, si alcanzamos a probar todos los requisitos o una parte. El coste de la prueba versus el beneficio de encontrar el defecto. Puede ser que nosotros digamos, encontramos la prueba, nos demoramos unos días en desarrollo, pero eso no costó tanto como haber instalado ese defecto en producción. De pronto, por ejemplo, perdíamos credibilidad como empresa o era algo que afectaba financieramente, por ejemplo, en ventas o algo así. Bueno, entonces nosotros acabamos de hacer algo que se llamaba el informe de avance de pruebas. Y entonces ustedes decían el tanto por ciento de casos de prueba ya los realicé, la mayoría iban en el 100%. Y también ahora vamos a hacer un informe que se llama el informe de resumen. ¿Listo? En el informe de avance, pues, ¿qué vieron ustedes? El estado y el porcentaje de avance. Usualmente uno tendría que decir, ¿por qué no he podido avanzar en pruebas si voy muy atrasado? Podría decir en el siguiente periodo, que el periodo puede ser, por ejemplo, la siguiente semana, el siguiente mes que voy a probar y cuál es la calidad del objeto. Ustedes ya pueden intuir en unas primeras pruebas si estamos probando un software bueno o ya, vuelvo y les digo, la calidad está como regular. Finalmente, entonces nosotros vamos a hacer este otro informe de resumen que es cuando ya acabamos la prueba. O sea, ahorita nosotros ya acabamos la prueba, entonces vamos a hacer un informe de resumen. Ese resumen de la prueba pues nos va a mostrar, por ejemplo, si estuvimos desviados del calendario que nosotros propusimos inicialmente, cómo es la calidad del producto, los factores que bloquearon como la parte de las pruebas, por ejemplo, no testaba el ambiente configurado, métricas y productos reutilizables en cuanto a pruebas, por ejemplo, diseños de casos de prueba que yo puedo usar para el futuro. ¿Listo? Entonces acá vamos a hacer nosotros el taller que se nos propone. Tenemos que hacer en primer lugar estas métricas de ejecución de los casos de prueba. Entonces cada uno de ustedes va a colocar acá su módulo. Entonces, por ejemplo, aquí alguien que se llama Edwin, no puede ser Camila. El módulo de login, en el ciclo 1, ¿cuántos casos de prueba encontró exitosos y cuántos no exitosos? ¿Cuántos no se ejecutaron? Y aquí en un total de 5. Si tengo 5 casos de prueba y uno no fue exitoso, pues eso será en porcentaje el 20%, ¿cierto? Como en este ejemplo. Entonces aquí vamos a, este cuadrito es este mismo. Es un reglón por cada uno de ustedes. Si son 5 en el equipo, este cuadrito llevará 5 reglones. ¿Qué vamos a ver aquí? Entonces, en las métricas de ejecución, aquí también nos va a mostrar esto mismo que nosotros mostramos acá, exitosos, no exitosos y no se ejecutó, lo vamos a mostrar a nivel de gráfica. Entonces, por ejemplo, este módulo login, ¿cuántos fueron exitosos, cuántos no exitosos, cuántos no se ejecutaron? De pronto todos exitosos, entonces pues estas barritas no van a estar, ¿listo? Acá hay otro módulo, compras, exitosos, no exitosos. Si ustedes pueden graficarlo así, todos los módulos, espectacular. Si lo quieren hacer separado y cada módulo uno debajo del otro, pues también lo pueden hacer. Vamos a detallar ahora los defectos que nosotros encontramos. Los defectos se pueden clasificar de acuerdo a la naturaleza, por ejemplo, la funcionalidad no está funcionando como debe ser, así de sencillo. El requisito de vía que dice, por ejemplo, que debe permitirme registrar la hoja de vida, pues no lo permitió, entonces pues es un error aquí de funcionalidad. El ambiente de pruebas no está configurado. Por ejemplo, los datos con los que estamos trabajando están erróneos. La documentación no es clara para que yo pueda leer la historia, el requisito, el caso de uso. El hardware, porque por ejemplo estamos haciendo, no sé, una aplicación IoT que por ejemplo está capturando sensores de algo, de temperatura o algo y ese hardware falla. Entonces pues también hay un error ahí que me impacta a mí. De presentaciones, de pronto todos hemos estado en algunas páginas o en algunos software que la presentación es muy confusa. Entonces, ese es también como un tipo de error. La seguridad, que puede ser que aquí no esté validando pues lo mínimo de seguridad o el rendimiento, ese reporte que se queda eternamente generando. Esos son de acuerdo a la naturaleza. Hay unos tipos de bug o de defectos que son pues el defecto propiamente dicho, ese que sacó el error, que definitivamente falló el software. Puede ser que yo haga una consideración, o sea, yo pueda ver que en algún escenario quizás eso va a generar un error. Entonces yo hago una consideración, por ejemplo, tener presente
que este software, no sé, en el caso de manejar números con decimales, con 4 o 5 decimales puede generar un error porque de pronto ustedes lo vieron así. Un cambio o mejora que ustedes puedan identificar ahí para las siguientes versiones, yo pues identifiqué un tipo de mejora, que el listado se organice de manera alfabética para que el usuario le quede fácil buscar ahí, y sugerencias también. Entonces, sugerencias, digamos, el cambio o mejora uno esperaría que lo implemente el equipo de desarrollo en las siguientes liberaciones del producto que se haga. La sugerencia pues ya es un poco más general, puede que ellos lo adopten o no, porque no está en el requisito, pero ustedes dicen, ay, sería interesante tal cosa, adicionar un filtro de tal cosa o que se pueda exportar el reporte en tal formato. Entonces, es un poco más general. Entonces, fíjense que si ustedes no encontraron defectos ahorita en las pruebas que hicieron, quizás cada uno puede pensar en un cambio o mejora en sus sitios. Algunos sí los encontraron. Entonces decían, encontré tal mejora, que se coloque un filtro de tal cosa en la búsqueda. Entonces, los que no han identificado vayan pensando en un cambio o mejora entre todo lo que ustedes probaron. Estos defectos pueden quedarse en estado abierto o cerrado. Cuando ya lo solucionan, pueden estar reabierto en la vida real porque ya lo había solucionado el programador y tuvo que modificar otra cosa y vuelve y aparece ese error. Entonces, pues yo le reabro eso. O la próxima versión, para una próxima versión. La prioridad puede ser alta, baja o normal. Si es alta es porque eso no se puede instalar sin que solucionen eso. Es un problema crítico si lo instalan. O baja, quizás puedo decir, no, el software se puede instalar en producción, pero entonces para la próxima versión tal vez incluyamos esto. O prioridad normal que se tendrá que ajustar si el tiempo nos da. Y lo mismo las severidades. ¿Qué tan grave es el defecto? Puede ser alto, puede ser bajo, puede ser medio. ¿Listo? Estos son los diferentes tipos de errores de acuerdo a la naturaleza y el tipo de bug y demás. Esto que les acabo de contar está en el anexo 4 de la fase 2. Si no lo tienen, entonces de todas maneras se los voy a volver a enviar. Aquí nos decían que era el error de ambiente, de datos, de hardware, etc. Aquí entonces con eso nosotros vamos a ejecutar estas métricas de ejecución de defectos de proveedor. Como ya les dije, si no encontraron un defecto, van a pensar en una mejora. Entonces aquí, ¿esto qué va a tener? Van a dar un consecutivo mínimo, van a dar uno por cada uno de los participantes del grupo, le colocan su fecha. Aquí, por ejemplo, vamos a decir que Aura María trabajó sobre el módulo de consulta de vacantes disponibles en un portal de empleo, que era este caso de prueba que ella lo llamó así. Y aquí nos está diciendo que cuando está consultando las vacantes por ubicación geográfica no existe un filtro por ciudad, entonces sale un listado muy grande que ella ve que no es fácil de manejar. Entonces eso lo ha clasificado de acuerdo a la naturaleza del error en funcionalidad, las que les acabo de mostrar. Ella dice, pues, de todas maneras se está generando la información, pero yo sugiero esa mejora, es un tipo de bug mejora. Y la severidad la clasifica en media, la prioridad en media, y el estado, pues quizás en nuestro diplomado van a quedar en estado cerrado porque nosotros pues en la vida real no estamos trabajando con las personas de estos sitios, pero por lo menos nosotros vamos a dejar aquí todo esto. Mínimo van a pensar uno, cada uno de ustedes, ¿listo? Con esa severidad, como dijimos que el error podía ser alta, media o baja, ustedes van a escribir aquí su nombre. Por ejemplo, Aura María del módulo de vacantes en el ciclo 1 encontró un error de severidad media y lo va a graficar también. Entonces, esto es severidad alta, media o baja de la funcionalidad de consultar vacantes. El de login también va a mirar si hay algo en severidad alta o medio o baja y así van haciendo las gráficas. Como los defectos también tienen naturaleza, dijimos que de acuerdo a la función, a los datos, etcétera, entonces ustedes también nos van a graficar. Nuevamente, Aura María, aquí en la parte de la consulta de vacantes, ese error era de tipo de funcionalidad, lo clasificó ella, entonces dice un error en funcionalidad. Si aquí, por ejemplo, hubiese otro segundo error que fuera de plataforma que no está disponible, pues entonces le colocaría aquí plataforma. Y todos estos gráficos nos permiten pues ir viendo cómo estuvimos en cuanto al número de casos de prueba. Esos defectos, como acabamos de ver, estaban en un estado abierto o cerrado. Cada uno de ustedes lo va a dejar
abierto aquí o cerrado en sus funcionalidades. Módulo de login, un error abierto, uno cerrado. ¿Listo? O reabiertos. Y finalmente, entonces aquí encontramos la evaluación del producto y del proveedor. Después que vimos todas esas métricas, entonces aquí vamos a contar cuántos casos de prueba nosotros vimos en severidad alta, media o baja, para ver si el software tiene una calidad buena, media o baja. Por ejemplo, en el módulo de login que estábamos imaginándonos que probó Camila, ella dijo que tendría 5 casos de prueba y que a uno le hizo una sugerencia y que es media. Entonces, pues, si son 5 casos de prueba, cada uno sumaría pues el 20% para llegar al 100. O sea que solo un error me generó aquí un 20% y el 20 nos decían acá todo lo que sea menor o igual al 20 es un software de alta calidad. Si ustedes encontraron 3 y 4 oportunidades o errores y por ejemplo están en este rango entre el 20 y el 50%, pues será medio, o sea, color amarillo. Entonces aquí vamos llenando esa tablita cada uno con lo que encontramos. ¿Listo? Después de eso también vamos a hacer el análisis del proceso. Con sus propias palabras, digan ustedes cómo les pareció el proceso de pruebas, fácil, difícil. No es fácil poder hablar con el grupo de programación en la vida real. Como equipo de pruebas fue difícil nosotros ponernos de acuerdo al interior porque teníamos limitaciones de tiempo. Aprendimos que las métricas son muy importantes. Todo lo que quieran contar aquí en el análisis del proceso. Y con esas métricas entonces vamos a construir también el informe final. Nuevamente vamos a hablar del alcance, o sea, los módulos que probamos aquí en las características que serán probadas, lo que no se probó, entonces mi prueba no incluye estos módulos de tal o tal o tal, lo que ustedes ya habían contado. Y con esto entonces pues tendremos el informe de pruebas. Este informe o esta parte de métricas, como ustedes se dan cuenta, es una parte que es sencilla, porque es contar los defectos por tipo de, es contar defectos por tipo de categoría, contarlos por el estado, contar por la naturaleza del defecto y consolidar todo en un informe. Esa parte pues no les va a consumir, digamos, todo el mes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la otra parte del mes? Resulta que nosotros ya tenemos que ir pensando en nuestro grado, porque somos muy juiciosos y entonces ya estamos a un mes de sustentar. Vamos a empezar a construir el documento que vamos a entregar a la biblioteca. ¿Cómo se construye ese documento? Ese documento se construye con todo lo que hemos trabajado durante el periodo académico. Ese documento debe llevar normas AP. En los foros yo les dejé esta plantilla como para pues que ustedes sepan en qué orden vamos a colocar. Entonces aquí encontrarán pues en primer lugar la portada. Este es un sitio que publicó la Biblioteca de Palmira de la UNAD. Es muy interesante porque allá ustedes van a encontrar formatos de normas AP para ver, por ejemplo, cómo se colocan normas APA, la imagen, la tabla, las citas, etc. Aquí pues va la tabla de contenido, las tablas que estamos usando durante todo el trabajo. Ustedes pues saben que esto se genera en una lista de tablas, también la lista de figuras. Y el primer capítulo es introducción e información general. Acá colocan una introducción ustedes bien redactada, bien bonita de todo este trabajo de pruebas que ustedes hicieron, porque pues esto ya es el trabajo que se va a publicar. Los objetivos, aquí ya esta parte ustedes la tenían del trabajo que se entregó en la fase 2, la aplicación a evaluar, quiénes eran los integrantes, alcances y limitaciones, características que serán probadas. Van a buscar todo eso, porque esto ya lo tenemos. Las pruebas de humo, la gestión de la configuración, nosotros creamos esta carpeta, esto venía con estos contenidos. Otro capítulo es el diseño de alto nivel y riesgos detectados. Ustedes tenían los diseños de alto nivel, también se construyeron en la fase 2 e hicieron una matriz de riesgos. Todo eso va aquí, sino que pues no es solamente pegar, digamos, los cuadros, sino aquí pues vamos a hacer siempre un texto introductorio para que nos quede muy bien construido el documento. Porque pensemos que ese documento queda pues a nuestro nombre en la biblioteca y la biblioteca es de acceso público. Entonces, qué bien que cuando consulten, por ejemplo, el documento de Diego, digan, uy, vea, ese trabajo de Diego estuvo muy bien realizado. ¿Listo?
El capítulo 3 es el plan de trabajo de pruebas de software, también lo tienen. A ese tienen que completarle en el numeral 5 toda la parte de los defectos que acabamos de decir, porque allá dicen una parte de dar alcance, entonces pues ahí van a contar también cómo nos fue en la detección de defectos. Otro capítulo es la revisión estática, la trazabilidad y la estimación de tiempo. ¿Se acuerdan cuando hicimos la revisión sobre el servicio de ayuda? Esa es la revisión estática. La matriz de trazabilidad que ustedes también la tenían, los cronogramas en estimación de tiempos. Otro capítulo es la propuesta de pruebas. Aquí les he colocado en qué fase y en qué anexo ustedes la van a encontrar. Como ya tienen los documentos, pues es tomar de allí y adaptarlo acá. Todos los diseños de caso de prueba que ya construimos en la etapa que acaba de finalizar, las vamos a colocar en este capítulo, solamente los diseños, no la ejecución. ¿Listo? Diseños de caso de prueba. O sea, las pantallas van a ir por allá en un anexo. El análisis del resultado del plan de pruebas, o sea, lo que estamos construyendo, las métricas que les dije que son muy sencillas de calcular, entonces las vamos a incluir en este capítulo. Métricas de ejecución de casos de prueba, de efectos de proveedor, de evaluación del producto, todo esto lo vamos a incluir aquí. Finalmente viene un capítulo de resultados y discusiones, eso siempre se hace en todo trabajo. Y si ustedes van a colocar aquí las lecciones aprendidas que ya las habían dicho. Y unas conclusiones, aquí sus referencias bibliográficas y lo que no encontraron arriba lo vamos a incluir en esta parte en la sección de anexos. La ejecución de los casos de prueba, donde ustedes colocaban los pantallazos de los casos de prueba, esto va a quedar acá. ¿Listo? Con la imagen y todo. Recuerden ustedes que todas estas tablas tienen que enumerarse, colocar el nombre tabla tal de acuerdo al formato APA. Que las tablas en APA no llevan todos estos bordes. Todas esas cosas pues nos revisan en biblioteca, ¿listo? El anexo 2 es el informe de seguimiento, o sea, el que acabamos de entregar en la fase 3. Y el anexo 3 es el informe final, o sea, el que van a construir. Como ustedes se dan cuenta, este es un documento que nos va a quedar grandecito, pero es un documento que al finalizarlo, pues es un documento muy bonito porque pues en él plasmamos todo lo que hicimos durante este periodo académico. Y a través de ese documento vamos a evidenciar que ya aprendimos a hacer pruebas. ¿Listo, muchachos? Este documento, entonces se entrega en esta fase, digamos, la entrega es este documento, en la fase que se vence, o sea, ahorita el 28 de noviembre, yo lo reviso y si encuentro algunos ajustes, les estaré informando a cada grupo. La idea es hacer esos ajustes rápido porque nosotros tenemos que pasarlo a los jurados de sustentación. Aunque tenemos plazo de entregar hasta el 12 de diciembre, en esos 15 días la idea es poderle pasar a los jurados que nos designen en esa semana del 6 o 8 de diciembre para que ellos alcancen a leer. Los jurados también nos hacen algunos ajustes, que tal cosa en APA, que la tabla, que especifique más aquí, poder incluir nosotros esos ajustes breves para estarnos preparando para la sustentación en la semana del 13 de diciembre, muchachos. Entonces, 13, 14, 15 en esos días, probablemente estemos todos sustentando, ¿listo? Esta es la última webconferencia del curso. Entonces, ya las siguientes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Más o menos en la semana del 6 de diciembre, cuando ustedes ya tengan el trabajo avanzado, nos vamos a reunir con cada grupo por aparte y vamos a hacer un ensayo de sustentación. Entonces, en ese ensayo yo les digo finalmente, voy a hacer como si yo fuera el jurado, les voy a hacer preguntas y les voy a orientar en la parte de sustentación. Cuando iniciemos esa etapa, o sea, la etapa que empieza el 28 de noviembre, les digo cómo van a preparar la presentación de la sustentación. Nos volvemos a encontrar ya en este momento con cada grupo por aparte. Ensayamos la sustentación, sustentamos, sé que a todos les va a ir muy bien y luego estaremos ya postulándonos para grado. ¿Listo, muchachos? Mucha información, pero pues ahí vamos. Todos en buen tiempo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Cami creo que tiene una pregunta. Bien, gracias, profesora Patricia. Creo que he entendido bien cómo es la dinámica y pues claro, yo estoy muy emocionada para poderme graduar y espero poder hacer todo este proceso como es debido.
Gracias, Camila. Todos en este momento estamos emocionados, ya como Diego decía, ay, a ratos me siento cansado, les comprendo el cansancio en el año. También, sobre todo quienes estudian y trabajan en esta parte de noviembre, ya estamos un poquito agotados, pero ánimo muchachos, que este pues ya digamos es el esfuerzo más difícil era ejecutar los casos de prueba, esto ya es alistar la documentación y preparar la sustentación. Entonces sé que les va a ir muy bien a todos. No sé si Cami Y iba a decir algo más. Sí, creo que sí. sí, y Camila dice, sí, todo lo que nos ha mencionado la profesora es correcto. eh, y hay que sí, seguir trabajando con anticipación, que no nos vaya a coger la noche, que tengamos todo de antemano ya bien finalizado y que podemos llevar todo el proceso bien para que nos vaya excelente con los jurados y que tengamos un buen trabajo, un buen desempeño. Y muchísimas gracias, profesora Patricia. Bueno, Cami, muchas gracias. Lo que les sugerí en los diferentes grupos de trabajo es que ustedes se dividan la organización de los capítulos. Entonces, por ejemplo, alguien dice, yo me encargo del capítulo 1 y 2, entonces otro 3 y 4 y así, y un solo compañero se encarga de consolidar todo y aplicarle normas AP. A ese compañero, pues, le vamos a ayudar incluyendo bien las imágenes y todo, y que el compañero pues ya se encargue como tal de aplicarle APA en el Word para generar la imagen, pues por ejemplo la lista de tablas, de figuras y demás. Es importante que apliquemos normas APA y el trabajo nos quede bien construido si queremos graduarnos pronto y no queremos quedarnos eternamente en revisión de biblioteca, porque ya ha pasado. Hay grupos muy juiciosos y entonces ajustan, lo dejan todo muy bien en APA. Después que nosotros sustentemos, se me olvidó contarles esa parte, pasa una revisión de un revisor de la biblioteca. Esa persona va a verificar que nosotros tengamos las normas APA bien. Si no tenemos bien, por ejemplo, numeración de tablas, figuras, si el tamaño de letra no es, si tenemos negrilla, etcétera, y todo lo que dice la norma, entonces no lo devuelven y ahí podemos perder tiempo. Entonces ellos lo devuelven y nosotros otra vez, y ellos lo devuelven y ahí podemos quedarnos eternamente estancados. Y la idea es que si ya pasamos la sustentación, que es lo que más susto nos da, que también nos aprueben rápido en biblioteca, por eso pues nos podemos ya postular los que ya hayan cumplido el requisito. Y si no, por lo menos terminamos el diplomado y ya tenemos el diplomado con el trabajo sustentado. ¿Listo? No sé si hay más preguntas o esas surgirán en el camino. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, pues les agradezco su atención. Gracias, Bresman, por acompañarnos, porque Bresman pues hoy estaba de acompañante escuchando la historia de vida del Inge Mauricio. Gracias, Bresman, y gracias a todos por su asistencia. Profesor Héctor, muchísimas gracias como siempre por tu colaboración. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, chao. Feliz noche a todos. O sea, Dressman dice, "Ay, yo no estoy en el diplomado, pero muy chévere, me pareció esta explicación muy interesante, todo lo que vi, espero que la pueda utilizar en alguno de mis cursos futuros." Claro, esa es la idea. Listo. Como él es de Y, sistemas, le va a servir. y Camila, sigue adelante que seguramente te va a ir muy bien y espero que también seas una excelente profesional en tu desempeño ya después laboral y yo agradezco mucho a la UNAD por toda la oportunidad que nos da a nosotros como sordos y también la invitación que tuvimos esta noche a los otros sordos que estamos en Ingeniería de Sistemas. Bueno, profe, muchísimas gracias también a Bresman.